Lamentablemente empezó por la pérdida de un paciente que había tenido una internación prolongada debido a una cardiopatía y la posición en la que había estado durante un mes era semisentado, así que la lesión que se iba a producir era una lesión bastante seria. Lamentablemente ese paciente no sobrevivió a las lesiones, ese paciente tuvo 6 ingresos a quirófano. Y bueno, y a pesar de ser enfermeros y pensar que somos personas que no tenemos, que somos fríos, tenemos un corazoncito y esas cosas nos duelen mucho. A mí me tocó muy duro ese paciente y dije, bueno, nunca más. Entonces empecé a investigar. Y una de las cosas que resuelve las lesiones muy rápido, por ejemplo, en pie diabético, es la cámara hiperbárica. Y nosotros no contamos con cámara hiperbárica en el hospital, sí contamos con cámara hiperbárica en Gallegos, pero hay que conseguir un turno y obviamente la obra social tiene que cubrir esa. La cámara hiperbárica es una cámara donde ingresa el paciente completo, ¿no? Se trabaja con oxígeno, presión atmosférica, y se mantiene al paciente una X cantidad de tiempo dentro de esa cámara. Se hacen diferentes sesiones acorde a la lesión, ¿no? Y a la necesidad del paciente. Bueno, como nosotros no contamos con esa cámara, pero sí contamos con el oxígeno. Entonces me puse a investigar acerca del oxígeno y el tratamiento sobre lesiones. Y llegó justo un paciente derivado de Buenos Aires, muy grave, un paciente muy joven. Yo hablé con la mamá y le pregunté si me permitía a mí, primero hablé con mis jefes, obviamente, y después hablé con la mamá y si me permitía a mí trabajar con el paciente, me dijo que sí. Y empezamos primero con la vaselina. Yo soy la chica vaselina en el hospital. A la vaselina le agregamos azúcar y al azúcar le agregamos un producto que se utiliza en odontología que se llama aceite de eugenol, que no es más que el aceite de clavo de olor o el aceite de nuez moscada. Eso se utiliza para hacer los empastes en odontología. Y con eso empezamos a trabajar con ese paciente para regenerar tejido y poder colocar el sistema de oxígeno, que creo que te mandé las imágenes como para que vos tengas una idea de cómo artesanalmente hicimos ese dispositivo para ese paciente. Bueno, la recuperación fue asombrosa, sinceramente fue muy rápida. En menos de las lesiones tenía aproximadamente 25 centímetros de diámetro, y nada, en 2-3 meses redujimos la lesión a un tamaño en el que el dispositivo que habíamos creado en un primer momento, que lo creamos con una bolsa colectora de orina, terminó siendo una bolsa de reservorio de oxígeno y después terminó siendo un Tegaderm de 10 por 12 con una gasa. Ese paciente se recuperó exactamente esas son las imágenes, eso lo hacíamos en el hospital, porque los enfermeros somos artesanos también. Exactamente, esa es una bolsa de reservorio. Se la abría y se le colocaban 2 apósitos y una cánula nasal. Se le cortaba la narina y se le hacían unos agujeritos para que el oxígeno pasara por todo el sistema, ¿no? Entonces toda la lesión recibía oxígeno. ¿Y el oxígeno qué hace? El oxígeno revasculariza, ayuda a regenerar tejido, evita el dolor. Así sellábamos, estas son partes, por ejemplo, con lo que sellamos, esto marroncito que se ve, son las partes que sacábamos de las bolsas de ostomía, que colocábamos en la región anal del paciente para que la materia fecal no tocara la lesión y entonces evitar las infecciones. Así todo con el oxígeno se evita el dolor y las infecciones también.
Entonces, cuando terminamos con el oxígeno, volvimos a la vaselina con el eugenol y la lesión se cerró. Esa bolsa con reservorio, lo que hace el oxígeno es que produce un exudado. El oxígeno tiene que estar a cierta cantidad de litros minutos, ¿verdad? Para producir un exudado en la lesión que ayuda a regenerar el tejido. Entonces, esos apósitos absorben ese exudado para que el paciente permanezca seco alrededor de la lesión, ¿me entendés? El oxígeno va por debajo de los apósitos, no va directo sobre la lesión, ¿me entendés? Porque necesitamos hacer una presión. El paciente con su cuerpo ejerce una presión sobre el oxígeno. Y es eso lo que ayuda al paciente a mejorar la lesión. Con la lesión tiene contacto la bolsa. Los apósitos están dentro de la bolsa de reservorio. Alrededor de la bolsa de reservorio se coloca una cinta para que pegue y del lado para fijarla. Y después la sellamos con un producto que se llama Tegaderm, que se utiliza para poner las vías y para que es símil piel, ¿me entendés? Tiene la textura de la piel, entonces no lastima, no irrita la zona donde vos pegás. Mira, no, yo creo que cada enfermero, así como cada médico, tiene una predisposición para algo, ¿me entendés? Lo mío son las lesiones. Yo veo una lesión y es como si me duele a mí. Y entonces yo, cuando hablé con los médicos, con los cirujanos, con respecto al oxígeno, porque obviamente yo todo esto no lo hice sola, siempre fui preguntando a los médicos, a los cirujanos sobre todo, qué les parecía a ellos si yo hacía esto así. Entonces llegó un momento en el que me dijeron, hacelo como vos quieras. Bueno, llegué al oxígeno precisamente, ya te digo, por estudiar el tema de la cámara hiperbárica y porque yo sabía que había pacientes que sí tenían obra social y lo podían hacer, y había pacientes que no tenían obra social, como este pacientito que llegó de Buenos Aires sin obra social, que no podía hacer ese tema, ese tratamiento con la cámara hiperbárica, ¿me entendés? A pesar de que estamos en Calafate y pensamos que las personas tienen un poder adquisitivo mayor y obra social y demás, no siempre es así. Entonces nosotros tenemos que pensar en esos pacientes y los tenemos que atender como si fuera un paciente de OSDE, ¿me entendés? Así tenga el carné hospitalario. Y bueno, pues pensando en eso fue que yo me imaginé un sistema y fui y lo armé y se lo mostré a los médicos y me dijeron, bueno, aplícalo, si funciona, bárbaro. Y bueno, funcionó. Y funciona afortunadamente funciona muy bien, muy bien. Obviamente, tuve mis problemas, tengo mis problemas. Los médicos tienen que ver evidencia, es cuestión de ver para creer. Entonces, como vieron el resultado con este primer paciente, los cirujanos me apoyaron. Yo tengo que ser una agradecida con los cirujanos que estuvieron ahí conmigo constantemente, apoyándome y diciéndome, dale, vos podés, vos podés, vos podés. Va bien, seguilo, seguí investigando, que la investigación va bien. Y después los médicos vieron los resultados también en los pacientes, porque el trabajo de enfermería no es solamente curar, el trabajo de enfermería también es investigar. Nosotros tenemos la obligación, el derecho a investigar. ¿Cuáles son las lesiones más comunes justamente en los pacientes post-COVID? ¿Dónde se dan? Oh, son terribles las lesiones post-COVID, porque se dan en pómulos, nariz, orejas, pecho, estómago, rodillas, tobillo, sacro, talones, en los labios. Casualmente tuvimos una paciente con la lesión en el labio, sinceramente era terrible porque
ella quería, no podés retener la comida porque obviamente tenés el labio completamente abierto. Claro, Y esa claro. paciente ahora afortunadamente está muchísimo mejor con esa lesión. Nos dicen que este método que vos empezaste a estudiar y aplicar acá en el Hospital de Calafate, que ahora en otros lugares también lo están haciendo, que también están aplicando esto. Sí, inclusive, mira, hoy estaba hablando con una compañera que viaja, se va al Impenetrable, y me pidió por favor que le preparara las cremas que yo hago para este tipo de curaciones, para llevarlas allá también, para poder ayudar a la gente del Impenetrable. Se utilizó en Formosa, se utilizó en una paciente en Salta, en la mamá de una compañera, con éxito en un primer momento, mientras estuvo mi compañera realizando el tratamiento, pero mi compañera tuvo que volver y bueno, el tratamiento no pudo continuar, pero en ese momento los médicos le dijeron, ¿qué hiciste? Porque nosotros íbamos a amputar ese pie. Ahora decime vos qué hiciste para que nosotros no tengamos que amputar ese pie. Y bueno, mi compañera le explicó. Y después en la Universidad de Salta, en la UNSA, una chica que estudiaba acá, enfermería, llevó mi investigación, la presentó en una clase, y bueno, y ahora la Universidad de la UNSA está como que está interesada en el sistema de curaciones. Y después, hablando con un profesor de una universidad en Colombia, mostré la lesión, la primera foto que me mandaron de la lesión de este paciente del que estamos hablando, de post-COVID, y le pregunté, mire, licenciado, le digo, usted dígame cuánto tiempo cree usted que yo voy a tardar en resolver esta lesión. Y él me dijo, mira, Fernanda, esta lesión va a tardar, para que vos puedas ver una mejoría, entre 6 y 8 meses. Y yo le mostré la foto que tenía de 2 meses de la lesión. Y el profesor me dijo, ya quiero todo, te quiero acá. Y quiero saber todo lo que estás haciendo. Y no, obviamente no. Esto se investigó en el Calafate, tiene que salir del Calafate.